gustaría recordar algo importante. Me gustaría leer un texto que viene en Mateo, capítulo 7, verso del 13 al 14. Y realmente es un verso que hemos compartido muchas veces en este lugar y que nos ilustra algo muy claro. El Evangelio, todos los Evangelios son claros, ¿no? Pero hay pasajes que lo son más todavía aún. Este día, cuando estaba viendo la televisión, porque bueno, desde que ha muerto el Papa, pues Mateo 7 del 13 al 14, pues obviamente no han parado de bombardearnos con estas cosas, ¿no? Con este evento, con este hecho, ¿no? de la muerte de este último Papa. Este versículo, cuando estaba viendo las múltiples veces que han puesto, bueno, pues todos los detalles de su muerte y ahora, pues claro, ya casi su enterramiento ese día y toda la multitud de personas que había allí, pues vino este verso en mi corazón. Yo sé que no hay casualidades en el Señor y que cuando realmente no tenía ninguna pretensión, solamente estaba pretendiendo ver y nada más la noticia y solamente visualizarla, ¿no? Pero vino este verso en mi corazón y que dice así, en Mateo 7, 13 al 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Quédate con esto. La puerta ancha y espaciosa es la puerta que lleva a la perdición. Y dice la palabra de Dios que son muchos los que entran por ella. Y dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. O sea, nos dice que la puerta que nos lleva a la vida es estrecha y que el camino es angosto. Pero esta puerta y este camino nos lleva a la vida. Y pocos son, di conmigo, pocos son los que la hallan. Es curioso, ¿verdad? Nuestra percepción de las cosas y del Evangelio en sí y de la vida en Cristo Jesús es que cuanta más gente conozca al Señor, más gente pueda entrar por esta puerta. Pero la realidad, viendo lo que ayer estaba viendo, es que realmente la mayoría de las personas, y sin ánimo de querer juzgar a nadie, porque ya tendremos un Dios que nos juzgue a todos, y a su iglesia la primera, hay cosas que debemos de entender, y hay cosas que no pueden pegársenos también de las circunstancias ajenas de otros. Lo que quiero decir es que no podemos hacer un evangelio a nuestra forma, ni podemos hacer un Dios a nuestra imagen. Estamos hechos a su imagen, no Él a la nuestra. ¿Amén? Y la iglesia evangélica, cada congregación tiene que aprender a no dejarse llevar por la corriente humanista, por la corriente de ser buenos, porque la palabra de Dios dice que bueno no hay ni uno. En una ocasión le llamaron al Señor Jesús Maestro Bueno. Dice, ¿por qué me llamas bueno? El mismo Jesús. O sea, y cuanto más nosotros, ¿no? Atribuirnos cualquier atributo. Si algo hacemos bien, lo hacemos por su gracia, por su amor, porque Él se derramó sobre nuestra vida. Pero yo hoy no quiero hablar de ser buenos o malos, sino quiero que realmente nosotros podamos entender que aunque aparentemente haga alguien cosas que deberían hacer, porque las personas deberían hacer el bien en sí mismo, no por eso precisamente, y sobre todo cuando se trata de una autoridad como la que representa pues, un papa. Ya hemos visto la trayectoria de la Iglesia Católica y durante todo su trayecto, ¿no? por esta tierra, y hemos visto cómo ha habido mejores y peores papas, ¿no? La historia está ahí y bueno, pues nada que decir de todas sus
sus manejos de la Inquisición y todo ese tipo de cosas. Pero no quiero ir ahí, quiero hablar de la persona del Papa Francisco, para que podamos aprender en cabeza ajena. Nosotros tenemos un libro que es la Biblia, y el mismo que tienen los católicos. Y yo pienso que realmente se lee poco. Los evangélicos también la leemos poco. Y debemos leerla cada vez más. ¿Para qué? Para saber qué es lo que realmente Dios quiere de nosotros, conocer también a ese Dios al que adoramos, alabamos en lugares como este, y al Dios que proclamamos y del cual damos testimonio de nuestras vidas, que nos perdonó nuestros pecados. Pero realmente nuestra vida tiene que ir de acorde con lo que ha dicho en su palabra, y gracias a Dios hoy la tenemos en un libro escrita. Pero obviamente hay un verso que todos conocéis también: la letra mata, más el espíritu la vivifica, le da vida. Yo estos días atrás os dije, ¿no? Bueno, el tema este de la inteligencia artificial. El otro día estaba escuchando una predicación de un pastor, John Piper, y hablaba de la inteligencia artificial, y puso en la inteligencia artificial que dijera, bueno, que hiciera una oración a Dios, ¿no? Y la verdad que hizo una oración tremenda, o sea, con palabras, ¿no? Palabras poderosas, ¿no? Pero si no hay revelación de esas palabras en nuestra vida, la letra por sí sola queda ahí. Porque de hecho la dijo una máquina, no la dijo una persona. Lo que quiero haceros comprender es que cuanto más aquellos que proclamamos al Señor, aquellos que realmente hemos recibido el privilegio de ser hijos de Dios, tenemos que tener una guía. Si no tenemos una guía, podemos desviarnos. Hoy venía Julio con la bici y en vez de venir por la dirección que le correspondía, se equivocó y fue por otro lado. Y gracias a Dios que encontró el camino de vuelta, pero eso nos puede pasar también en nuestra vida de fe, en nuestra vida cristiana, ¿no? Por eso no podemos prescindir de la Biblia. Hay un verso de la palabra de Dios, casi al final de la Biblia, que nos dice que no podemos quitar ni poner nada, ¿sí o no? El que lo haga es anatema. O sea, la persona que haga eso, quitar y poner, o hacer una Biblia a su gusto, pues obviamente no va a tener muy buenos resultados en su vida. Por eso quiero hoy solamente hacerlo, y lo voy a hacer bastante rápido con los textos, porque son declaraciones que el Papa que acaban, no sé si lo enterraron ayer o lo enterran hoy. Ayer, ¿no? Ayer. Sí. El Papa que enterraron ayer, durante todo su papado, hizo muchas declaraciones que van en contra de la palabra de Dios. Y yo pensaba en mi mente, en mi corazón, porque era una persona de su calibre, de su importancia, porque es una persona que, como veis, llega a muchas naciones, a multitud de personas, ¿no? Puede permitirse el desechar la palabra de Dios y cambiarla a su gusto, a su forma de ver y entender. Bueno, se puede pasar esto por muchas razones, siendo un papa o siendo la última ovejita que entra dentro del establo, dentro de la iglesia. Pero obviamente si tienes mayor responsabilidad, tienes que tener mayor influencia con la palabra de Dios, mayor cuidado, mayor respeto, mayor responsabilidad, porque la palabra de Dios es una y está inspirada por Dios. Entonces entendemos que viene de parte de Dios, ¿sí o no? Si la cambiamos, la sustituimos o la ignoramos, pues corremos el riesgo de sufrir las consecuencias y enemistarnos con Dios. Dice la palabra de Dios, hay un versículo que puse al final, que obviamente la amistad con el mundo, dilo por favor, es enemistad con Dios. O sea, que no podemos estar bien con todo el mundo, no podemos ser amigos de todos, y esta es la triste realidad. Eso no quiere decir que tengamos que estar juzgando a la gente. Nosotros no juzgamos a nadie, ya será Dios quien juzga a todos. Pero sí, obviamente,
tenemos que tener cuidado con lo que la gente dice para, obviamente, ver qué es lo correcto y lo que no. Y lo que nosotros decimos también, obviamente. Bien, hay una de las declaraciones, y voy a empezar, ya os digo, voy a ir un poquito rápido porque tengo varios versículos y no quiero alargarme, ¿vale? Una de las declaraciones que este Papa que acaban de enterrar hizo es esta: todos son hijos de Dios, todos son hijos de Dios, incluso los no creyentes, musulmanes, ateos y otras personas de distintas religiones, declarando que pueden ser salvos sin hacer nada, o sea, sin pedirle perdón a Dios. La verdad que tienen esta declaración de palabras textuales del Papa Francisco, escúchame bien, va en contra de lo que la Biblia dice. Tiene un problema con la Biblia. ¿Y qué dice la Biblia? Pues vamos a ir a Juan 1:12, Óscar. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice la Escritura, les dio potestad de ser hijos. O sea, ¿a quién les dio potestad de ser hijos de Dios? A los que creen en su nombre. Si no crees en su nombre, no puedes ser hijo de Dios. Eres una criatura, algo creado. Pero Dios no pagó un rescate por nosotros en la vida de su Hijo Jesús, nos lo llevó a una cruz para que le escupieran, lo crucificaran, lo machacaran y derramara su sangre para que tú hoy puedas tener la oportunidad de ser libre y puedas tener una vida poderosa en Él, para que ahora nos vengan a decir que no hace falta aceptar a Cristo en nuestro corazón. La palabra de Dios es una y clara, y no la estoy yo sacando del bolsillo. Es la misma Biblia que usan ellos, que usan los católicos, o por lo menos hasta este día era la misma Biblia, y creo que sigue siendo, a no ser que ellos aumentan los libros apócrifos. Por el resto es toda. Y dice el versículo Efesios, el capítulo de Efesios, el libro de Efesios, capítulo 2, verso 4 y 5. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente ¿con quién? Con Cristo. Por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. O sea, nosotros no tenemos que hacer nada más que ir a la cruz del Calvario y pedirle perdón al Señor y ser salvos. Pero tenemos que hacerlo. Amén. No somos salvos por obras, no somos salvos por hacer bien las cosas, sino que somos salvos por gracia. Después esa gracia nos lleva a hacer cosas buenas. Dice la palabra de Dios que hay cosas que están ahí, ¿verdad?, preparadas para sus hijos, para que nosotros andemos en ellas. Obras de Dios que están ahí preparadas para que sus hijos, después de haberse entregado al Señor, hagan lo correcto. Otra declaración de este señor, de este Papa, las religiones son caminos válidos a Dios. Todas las religiones son caminos válidos a Dios. Mentira, no, esta Biblia no dice eso. Y lo vamos a ver. Promovió todas las religiones diciendo que son obviamente efectivas y son válidas para encontrarse con el Dios al que nosotros confesamos, o sea, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Es el mismo, nuestro Dios, el Dios que confesamos en este lugar, es el mismo que confiesan ellos. Pero él dice que cualquier religión puede llegar en su religión a esta verdad, simplemente, y eso no es verdad. ¿Cómo se puede llegar a nuestro Dios? ¿Cómo se puede llegar al Dios de Abraham, Isaac y Jacob? Pues aquí hay un problema también que tiene con la Biblia hacer esta declaración. Y estas declaraciones son precisas, son exhaustivas. Me interesé en que realmente fueran verdad, obviamente, que que hubieran sido proclamadas por este Señor. ¿Vale? ¿Por qué? Porque realmente lo que se movió en estos días fue una millonada de gente. Y yo me pregunto, ¿pero es que nadie lee la Biblia de estas personas? ¿Nadie es capaz de entender y comprender lo que Dios en su palabra dice? Pues me tuve que hacer esa pregunta y al momento también me sentí como ciertamente medio culpable también, porque necesito leer mucho más la palabra de Dios para no caer en estos delirios. Porque el problema es cuando nos dan autoridad o nos dan poder, ¿no?
que rápidamente pensamos que podemos hacer lo que queremos o podemos interpretar la Biblia como nos dé la gana. Y no, nosotros no podemos enseñorearnos de nadie. Obviamente, sin ánimo de ofender a nadie, el Papa es como el representante de Dios en la tierra, cosa que no es verdad tampoco, y que tanto tú como yo somos los representantes de Dios en la tierra. Tanto como cualquiera que tiene a Dios en su corazón puede ser un representante de Dios en la tierra. Amén. Pero bueno, su orden piramidal es así, nada más, lo respetamos, pero lo que no estamos de acuerdo es obviamente sus declaraciones con respecto a lo que dice la Biblia, porque él tiene un problema con la Biblia en esta frase que dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Dice que nadie, ¿qué quiere decir nadie? Nadie. O sea, no hay cosa más clara y específica que esa palabra, ¿verdad? Nadie viene a Dios, al Padre, si no es por... Decía Jesucristo. O sea, que ninguna religión te lleva a Dios. Ninguna, absolutamente ninguna. Solo te lleva a Jesús, al Señor. Es el único intermediario, el único puente que tenemos hacia Dios, porque lo dice la Biblia, la nuestra y la de ellos. Amén. Tenemos que tener cuidado con el tema del humanismo, porque el humanismo es algo que contagia también y que expulsa a Dios de nuestra vida. Creyendo que estamos haciendo lo correcto, el bien, esto y lo otro, no necesitamos a Dios que intermedie nada. Y cuidado con esto, porque lo que hacemos bien o lo que podemos hacer bien, si estamos en Cristo Jesús, seguramente el 100% venga de parte de Él, porque en nosotros no está el hacer el bien. Creo que me entendéis lo que quiero decir. Porque hay un verso que dice en Hechos 4, 12: y en ningún otro hay salvación. Ningún. ¿Qué quiere decir ningún? Ninguno. En nadie más. ¿Sí o no? O no sé, o estoy yo equivocado, la Biblia la han corregido por ahí, ¿no? Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre, dice la palabra de Dios, bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Si quieres ser salvo, el único nombre dado es el nombre del Señor Jesús. Amén. No hay religión, no hay hombre, no hay otro nombre que te lleve a la presencia de Dios, sino es el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿De acuerdo? Otra declaración, y esta es una entre más, el apoyo y la bendición a las parejas homosexuales, obviamente. Francisco no solo apoyó, sino que las bendijo su relación, su casamiento, y apoya obviamente el movimiento LGTB. Ayer estaba hablando con un familiar a la que queremos muchísimo, y estábamos hablando de lo que decía la palabra de Dios conforme a esta realidad, y la persona, el familiar, nos decía que son buena gente, que no sé qué, y yo le decía: yo no estoy juzgando a la persona, estoy hablando de lo que dice la Biblia, y la Biblia es muy clara con respecto a este tema. O sea que un señor como el Papa tiene que tener en su Biblia lo que yo tengo en la mía y lo que yo os voy a leer hoy, ¿vale? Y esto no me lleva a mí a juzgar o a despreciar a ningún homosexual, que lo tengáis bien en cuenta, y nosotros tenemos que tenerlo bien en cuenta, porque no es el primer evangélico cristiano que se cree el derecho de juzgar a alguien. Nosotros no estamos para juzgar a nadie. Amén. Estamos para declarar la verdad, ¿vale? La verdad escrita y revelada a nuestros corazones por el Espíritu Santo, obviamente, ¿vale? Pero no podemos comernos esta declaración como válida, y sobre todo de una referencia como es un líder espiritual cristiano que mueve millones de personas a las cuales se está obviamente engañando. Esto es una realidad. Y vuelvo al primer versículo que hemos leído: espaciosa y ancha es la puerta que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Consecuencia de estos engaños, y consecuencia de que no se lee la palabra de Dios, consecuencia de que la palabra de Dios
está como escondida, expuesta, ¿no? Debajo de cualquier lugar al cual no llega ningún tipo de luz para que la gente pueda abrir sus ojos y pueda abrir su corazón. Pero estas son palabras textuales, su apoyo fue textual, su apoyo fue muy claro y le quitó hierro por todos lados hasta el extremo de que bendijo la relación y apoya obviamente abiertamente ese movimiento, ¿no? Dice la palabra de Dios, o sea, ¿cuál es el problema de su declaración con la Biblia? Pues la palabra de Dios en Romanos, Óscar, 1, 22, 32 al 32. Dice así: profesando ser sabios, escúchame bien, porque nuestra guía es la palabra, revelada por el Espíritu Santo, no el pastor de turno, no el profeta, el apóstol, el papa, el que nos diga algo porque tiene cara de bueno, o porque ha hecho algo bueno. No, para nada. Nuestra guía es la palabra de Dios, luz y lumbrera nuestro camino, dice la Escritura. Profesando ser buenos se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. O sea, la mayoría de esta gente a quien adora y a quien glorifica y a quien alaba, y la Iglesia Católica tiene un buen currículum con el tema de la idolatría y que también hablaremos algo de ella, y de todo este tipo de levantar a sus líderes y adorarlos, alabarlos, y etcétera. Pueden darle honra a toda persona que merezca honra, se le debe de dar honra, ¿vale? Pero no adoración ni alabanza. Dice la Escritura, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron, y ahora escuchar bien, la verdad de Dios por la mentira. La verdad de Dios es la que estamos comentando y la que estamos hablando y la que estamos leyendo esta mañana. Espero que el Espíritu Santo te revele su contenido, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, como se ha hecho en estos días, y el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó, mira lo que dice, a pasiones vergonzosas. El pecado lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro, lleva a otro, y lleva a la oscuridad plena y total para cometer muchos más pecados. Pues aún sus mujeres, mira lo que dice, cambiaron el uso natural por el que es en contra de naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibieron en sí mismo la retribución debida a su extravío. Está hablando de la homosexualidad. Está hablando de lo que no agrada a Dios y de lo que el Papa bendijo. Es como si yo ahora los bendijera. ¿En qué lugar quedaría? ¿Qué esperaría más Dios de mí? Prefiero quedar con una persona sola escuchando este sermón a engañar a 20, 30, 40, 50, a millones de personas. Y esto tiene un significado profundo porque en la mayoría de estas declaraciones va el quedar bien ante la sociedad, el que todo cabe en el amor de Dios y en la justicia de Dios, y no es así, porque el amor va juntamente con su justicia. Y lo que dice Dios es para siempre, es eterno, si no nos estaría engañando a nosotros mismos, se estaría burlando de nosotros. Pero si nosotros obviamente cogemos la palabra de Dios y la retorcemos o la desdibujamos o simplemente la ignoramos, pues obviamente pasamos a estar en un lugar muy peligroso. Y dice la palabra de Dios que estos fueron hombres con hombres, recibieron así la retribución debida a su extravío, y con ellos, mira lo que dice, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas, quiero que te quede claro este versículo, porque es para ellos y es para nosotros y es para todos aquellos. Acordaros que el juicio va a empezar por la casa de Dios, por la iglesia de Cristo, por nosotros. Dice la Escritura, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios,
que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y no habla de muerte física, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Habla de muerte espiritual. Yo quiero tener esto en cuenta en mi vida, yo no sé tú, pero yo quiero tener esta palabra junto con el resto de la Biblia en cuenta en mi vida, y cada vez procuro que eso sea en mi vida, y cada vez que cometo un error, que cometo un fallo, procuro volver al camino. Gracias a Dios, te vuelvo a nombrar, Julio, no sé las vueltas que diste, pero tuviste que dar alguna vuelta de más y volviste al camino, acertaste y llegaste, ¿sí o no? Estás ahí sentado. Y en la vida espiritual pasa lo mismo. Si te equivocas y te has salido del camino, vuelve otra vez. Corre hacia el trono de la gracia. Problema con la Biblia. Va a tener muchos las declaraciones. Declaración, prioridad ambiental sobre la predicación del Evangelio. O sea, el mismo Papa declara de que hay una prioridad con la tierra en sí misma, con respecto a guardarla, a protegerla, a que, bueno, pues seamos consecuentes con ella, y eso es algo bueno. Pero es que la pone por encima del Evangelio y de la misma fe en Jesucristo. Y estas son palabras textuales de él. Sobre la predicación pone la prioridad. ¿Prioridad qué significa? Lo primero, ¿no? Pues él dice que lo primero es cuidar la tierra y cuidar nuestro entorno y cuidar todo lo que hay a nuestro alrededor, por encima de la predicación, de lo que estamos haciendo hoy, por encima del Evangelio, y prioriza el cuidado de la madre tierra al punto de que lo declara más importante que el propio Evangelio y que el propio arrepentimiento y, por consecuencia, la fe de nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, lo declara por encima de la fe que debemos de tener en Dios. Esto es una verdadera aberración. Problema con la Biblia. El primer llamado es hacer discípulos y predicar el Evangelio. Lo pone la Biblia, no lo digo yo, ¿vale? Dice así: id y haced discípulos a todas las naciones, y después cuidar la tierra. Sí. Dice: id y haced discípulos a todas las naciones. No dice primero cuidar la tierra y después ir a evangelizar. No dice eso. Porque habrá una tierra que nueva, dice la Escritura. Una tierra que no haya prostituido y violado el hombre, como lo está haciendo constantemente. Por mucho que la queramos cuidar, ya la hemos explotado hasta el extremo. Pero no, obviamente debemos de ser buenos ciudadanos y debemos de ser buenas personas, y debemos en el sentido que debemos de ser cuidadosos con lo que hacemos con nuestra vida, y obviamente si vas por el monte no tirar botellas, etcétera, y cuidar tu entorno, ¿no? Echar tu basura a los contenedores de basura, ¿no? Declaración. Hace una ambigüedad sobre el infierno y lo niega. Es una de las declaraciones en las cuales dijo que el infierno no existía y que el alma de los malos, de aquellos que no acepten a Cristo, solamente se extingue, desaparece. Esto es... Yo me puse a leerlo y no daba crédito a lo que estaba leyendo. Tiene un grave problema con la Biblia, porque en Mateo 25:46 dice, Jesús declara además repetidamente que el infierno es un lugar de tormento eterno, una separación de Dios. No el malo se extingue, aquel que no acepta a Cristo Jesús se difumina en el aire, para nada. Dice que tiene un lugar, dice: e irán estos, refiriéndose a los malos, al castigo eterno, y los justos a la vida eterna. ¿Con quién? ¿Con quién irán los justos? Con Cristo, con el Señor. Amén. ¿Creéis en la palabra de Dios? Amén. Menos mal. Gloria a Dios. Hay otra declaración que dice, y que es de bastante confusión, sobre la divinidad de Cristo. Francisco dijo que mientras Jesús estaba en la tierra no era Dios. Mentira. Otra mentira como un camión. Porque es un problema que tiene con la Biblia también. Colosenses 2, 8 a 10. Mirad que nadie os engañe. Ya lo advertía.
porque la palabra de Dios nos lo advierte constantemente sobre los engañadores que habían de venir, manifestando ser bueno. Ovejas, dice, lobos disfrazados. O sea, que cuando vemos una oveja, tenemos que saber que sea oveja, que realmente lo sea, no que haya un lobo dentro de ese disfraz. ¿Y cómo podemos saberlo? Pues por lo que dice, por lo que habla, por sus frutos los conoceréis. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres. Vuelvo al humanismo aquí. Según lo que la gente toma por tradición, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, en Él. Estaba hablando de Jesús. Aunque bien cierto es que Jesús dice, que la palabra de Dios dice que Él se despojó de toda divinidad, no dejó de ser Dios. Amén. Sino de que podía ser usado por Dios, haciendo milagros y refiriéndose a que Él y el Padre eran uno. Porque dice la palabra de Dios, en Él habita corporalmente toda la plenitud y toda la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, que Jesucristo es Dios. Amén. No es un hombre cualquiera, no fue un hombre cualquiera, no fue un revolucionario. Yo tenía a Jesucristo en mis tiempos que no conocía a Dios como un revolucionario, como una persona buena, como alguien que se enfrentó a los poderes políticos del mundo. Y en cierta manera sí era, pero no tenía la idea completa. Y lo veía de esa manera. Por eso la Escritura en San Juan 1, del 1 al 2, y después el 14, dice así: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, en el 12, y habitó entre vosotros, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llena de gracia y de verdad. O sea, que no era un hombre, ¿verdad? Cualquiera. Jesús no solo estaba en la tierra, sino que también era Dios. Muy claramente, aunque se despojó de su divinidad, era Dios. Amén. Dios bendiga, Juan, tu trabajo. Hay otra declaración, y voy corriendo. Minimiza, y esta sí que es también una declaración terrible. Minimiza el lugar de Israel y equipara a Israel con el Estado terrorista de Hamás. Aquí tiene un problema con la Biblia también, porque no es que lo defienda yo, ni que nosotros estemos a favor del pueblo de Israel, no en la guerra, sino espiritualmente hablando. Nosotros no estamos a favor de ninguna muerte, ni de ninguna tragedia, ni ninguna guerra. Pero Dios sabe todas las cosas y tenemos muy claro que Dios bendijo a un pueblo que está en el mapa, que es muy pequeño y que siempre ha tenido prácticamente problemas con todo el mundo, en el sentido de que de ahí han cogido lo bueno todas las naciones y se ha extendido lo bueno por todo el mundo, pero prácticamente la mayoría de las naciones o todas las naciones casi siempre han querido destruir a ese pequeño pueblo, a ese pequeño remanente, desde, no de ahora, sino desde mucho antes de que naciéramos nosotros. Es increíble, ¿por qué le importa tanto ese pequeño pueblo a tantas naciones? Dicen que que tienen un problema, que de ahí sale todo lo malo, o sea, que el mundo está malo, esto lo decía Hitler ya, que el problema de todos los males de la sociedad y del mundo eran los judíos. Por eso hizo con los judíos lo que ya todos sabemos. Las barbaridades que ya sabemos y que están ahí como historia que a muchos se le olvida. Pero hay un problema con la Biblia que dice en Génesis 12, verso 3, bendeciré a los que te bendijeran. Le está diciendo a Israel, y a los que te maldijeran, maldeciré. O sea, que nosotros tenemos que bendecir a Israel. Sé que se nos escapan muchas cosas y que no entendemos otras muchas, pero tenemos que bendecir y tenemos que orar por Israel para que haya paz en aquel lugar, para que de ahí se siga extendiendo el bien. Porque no en vano, la palabra de Dios y las profecías
nos enseñan sobre su venida y sobre esa ciudad llamada Jerusalén como escenario de esa segunda venida. Hay otra declaración, no condenar directamente el terrorismo, jamás. O sea, hace más énfasis, el Padre Francisco, el Papa Francisco, ha hecho más énfasis según él, en el genocidio que Israel está llevando, con la guerra que está teniendo con Hamas. Obviamente tiene todo pueblo, imagínate que te estén cayendo cohetes todos los días aquí en Ribeira. ¿Tú qué harías? ¿Ponerte en la azotea de tu casa? ¿O correr a un refugio o luchar, o pelear? ¿Verdad? Cada gobierno tiene su ejército. ¿Para qué lo tienen? Pregunto. ¿Para qué lo tienen? Para defenderse, ¿no? ¿Sí o no? El español también, ¿eh? No, nosotros también tenemos ejército y lo tenemos para defendernos de una agresión, para que no venga otro país y te invada, obviamente, ¿no? Pero realmente cuando empezó esta guerra, el Papa olvidó y lo hizo muy claramente, porque además no lo dijo directamente, lo dijo muy suavemente y de otra manera menos directa que lo que realmente está ocurriendo ahora con la guerra. Obviamente porque Israel armamentísticamente tiene más fuerza que Hamas, y Hamas no cede, y Israel pues está arrasando ese lugar. Tan sencillo como esto. En el cual, pues bueno, son cosas que nosotros no nos van ni nos vienen en el sentido natural. Tenemos que orar, somos cristianos, somos hijos de Dios. Jesús nos enseñó a vida, no nos enseñó muerte. Por eso oramos por el pueblo de Israel, por eso oramos para que haya paz, no solo en Jerusalén, no solo en Gaza, sino en Ucrania, en cualquier sitio donde se estén. El otro día me mandaban un correo donde no sé cuántos pastores habían sido asesinados en la India, creo. Una barbaridad, 20 y pico pastores evangélicos asesinados en la India, y eso no sale en la televisión y nadie dice nada. ¿Y por qué estaban estos evangélicos allí? Para extender el amor de Cristo Jesús. No estaban con ninguna metralleta, no los mataron ejerciendo bélicamente su deber como un miliciano, ¿no? No, ellos estaban ejerciendo su deber, pero como cristianos evangélicos, hablando y predicando la palabra de Dios. Simplemente por esto, en cualquier país árabe o musulmán que defiende el Papa, o que defendía al Papa, que ya está muerto, pues obviamente te vas a la cárcel o te matan, literalmente. Aquí en España no, porque permitimos todo, pero en esos países no lo hacen. Y está ocurriendo a día de hoy, están siendo presos cristianos y están siendo muertos cristianos. ¿Entendemos esto, hermanos? Porque no podemos estar en dos caminos. No podemos tener un pie en un camino y otro pie en otro. A los tibios los vomitará el Señor de su boca, dice la Escritura. O fríos o calientes, o con el mundo o con Dios. No podemos estar a medias. Y no podemos razonar esas cosas que van en contra de la Biblia, porque la Biblia dice: ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, a lo malo bueno y a lo bueno malo. Y dice en Santiago 3, 10 al 12: de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe de ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, pues ¿acaso la higuera puede producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Hermanos, no podemos, si hemos recibido a Cristo Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida y confesamos que somos cristianos, no podemos afiliarnos con cosas que van en contra de la palabra de Dios. Seamos evangélicos o católicos o lo que sea. Me refiero a que si un día tú vas a cualquier congregación y te sientas en una de las sillas que te ofrecen y la persona predica algo que no está en la palabra de Dios o que va en contra de la palabra de Dios, lo que tienes que hacer es coger y levantarte, abrir la puerta y marcharte para tu casa. Y hacerle caso a quien tienes que hacerle, al Señor, no al pastor, no a ningún pastor. Por eso yo os invito, si queréis las citas os las doy, o si tenéis dudas sobre cualquier cita, también os las doy, o sobre cualquier declaración que este Señor ha hecho, que ha hecho muchísimas
más de las que aquí hoy voy a decir, y voy a acabar ya pronto, no os preocupéis, porque trata el conflicto de Israel pues como un tema político, no espiritual solamente. Las declaraciones del Papa son muy claras. Por eso en Zacarías 12:3-5 dice así, esto es un verso tremendo. Dice, y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos. Qué tremendo, es la leche este verso. Todos los que se la cargaren, se sobreentiende a la espalda, obviamente, serán despedazados. Zacarías 12, del 3 al 5. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ellas. Mira lo que dice, y la verdad que obviamente hay muchísimas naciones en contra de lo que está ocurriendo en Israel. Pero solo mira lo que tienen delante. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete. Mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. Y los capitanes de Judá dirán en su corazón, tienen fuerza los habitantes de Jerusalén en el Señor nuestro Dios de los ejércitos. Amén. Dice la Escritura en Ezequiel 37:11-14, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos, este habla conforme a la profecía de los huesos secos, ¿os acordáis, verdad? Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos todos destruidos. Por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel, cosa que ya se cumplió y se hizo hace creo que unos 47 años. Y sabréis que yo soy Jehová cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis y os haré reposar sobre vuestra tierra y sabréis que yo, Jehová, hablé y lo hice, dice Jehová. Estamos de acuerdo. Chao, Berto. Y estamos de acuerdo en esto. ¿En lo que dice la Biblia? Amén. Bueno, pues nada, para acabar, obviamente, un papa más que promueve la idolatría no es algo que no sea habitual. Todos los papas lo han hecho. La idolatría en la Iglesia Católica ha estado siempre ahí, muy clara, ¿no? ¿Cómo la promovió? Pues mira, una de las cosas que hizo fue permitió a una tribu indígena que realizaran rituales paganos dentro del Vaticano y participó de eventos con brujas y chamanes. La Iglesia lo calificó como actos culturales y también hizo que pusiera una estatua dentro del Vaticano a la diosa Pachamama. Es la leche esto. Como algo representativo de esa tribu y para no ofenderles, ¿vale? Una cosa así es lo que dijeron los portavoces de la Iglesia Católica. Quiero que hoy estoy hablando de esto, hermanos, porque realmente como Iglesia y Cuerpo de Cristo, parte de ese cuerpo, tenemos que cuidar nuestros corazones. Sobre todo cuando tenemos familiares y amigos católicos. Amén. Tenemos que ser luz, no debemos juzgar a nadie. Amén, vuelvo a decirlo. Pero sí debemos de ser luz y no debemos de estar de acuerdo con lo que no es bíblico. Amén. Dice Éxodo 23:6, prohíbe claramente cualquier forma de idolatría. De idolatría. Y como os dije, eso fue en el 2019 cuando permitió que se colocara esa imagen que está en el Vaticano a día de hoy. Éxodo 20, del 3 al 6 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué no entienden de esto? ¿Qué no entendemos nosotros de esto? No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni semejanza, ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra.
No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. O sea que no podemos hacer ningún tipo de imagen, por eso las imágenes son idolatría. Cuando se postran, cuando lloran ante ellos, cuando levantan vírgenes de debajo de las piedras, y cuando adoran incluso a la Madre de Dios, aquella que dijo la palabra de Dios que había de ser recordada por todas las generaciones, pero no adorada. ¿Entendemos esto? Y tenemos que ser fuertes, hermanos. Y tenemos que ser claros. Y no por quedar bien, tenemos que permitir, por lo menos cuando se nos da lugar a que podamos hablar, estas cosas. Sea quien sea, vuelvo a decirlo. Amigos, conocidos, familiares, el más allegado, el más amigo que tengas. Le hablas con todo el amor del mundo acerca de lo que Dios dice. Por eso, en Deuteronomio 18, 10 al 14 dice: no se hallada en ti quien haga pasar a su hijo o su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Escuchad bien. Ni agorero. Aquí en Galicia esto se lleva mucho. Ir a los adivinos, a los santeros, etc. Piensan que van a buscar algo que Dios les vaya a dar. Ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y adivinos oye, mas a ti no te ha sido permitido. Esto no te permite esto Jehová tu Dios. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. ¿Te queda claro? Mas a nosotros no nos es permitido adorar estas cosas, ni buscar a esta gente para saber esto o lo otro. ¿Amén? ¿Creemos en lo que dice la palabra o no? Amén. ¿Seguro? Amén. En conclusión, yo si me muero en esta situación pienso que me moriría muy lejos de Dios. Porque la forma en la que vivió, aunque aparentemente parece que estuvo a favor de los pobres e hizo cosas buenas y cosas que debía de hacer cada persona como sin Dios, no las atribuyó a aquel que se las tenía que atribuir. Y declaró cosas que no debía declarar. Y las mantuvo por estar a bien con distintas naciones y por unirse en coaliciones y pactos con naciones que están en contra de lo que se manifiesta en la palabra de Dios. Por eso acabo con dos versículos que dicen así. Bueno, ya sabéis que son tres, no son dos. Hebreos 9:27 dice que está establecido que el hombre muera una sola vez y luego de esto el juicio. O sea, que hay una segunda muerte, que después del juicio, aquellos que no hayan hecho lo que Dios dijo que hicieran, tendrán, que será la separación eterna de Dios. Pero vendrá un juicio que nos juzgará a todos por nuestros hechos, pensamientos y por todo lo que... Y ahí no podremos decir, no, es que aquel me dijo, no, es que yo pensaba, no, es que me pareció, no, es que me pareció bueno, es que tu palabra decía esto, pero quise hacer lo otro, pero... No podremos decir esto. Delante de un juez no puedes decir eso. Cuando te meten una multa, puedes poner la excusa que sea. Pero como el policía diga, no, es que estaba encima de la acera, se acabó la historia. Porque no puedes aparcar encima de la acera. ¿Amén? El destino de los que se avergüenzan de Cristo está descrito sin ambigüedad en Apocalipsis 21:8. Dice así: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda de la que os hablé. La separación de Dios. Cuando te mueres, los hijos de Dios, los creyentes, creemos que obviamente no morimos. Muere nuestro cuerpo físico, pero nuestra alma obviamente parte hacia algún lugar, hacia la presencia de Dios, o pasando ese juicio fuera de la presencia de Dios.
¿Por cuánto tiempo? Por la eternidad. Mirad cómo acaba esta historia. Santiago 4, y podía estar así con más declaraciones. Hizo un montón de declaraciones terribles. Terribles. Contra la palabra de Dios y contra él mismo. Son muchos los que le siguen. Pues seguramente esa puerta ancha y espaciosa está dedicada a este tipo de muchedumbre. Porque este verso dice: oh almas adúlteras. Mira lo que está diciendo. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Esta pregunta. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿Lo sabías? ¿Sabías que querer ser amigo de las cosas que hacen tus amigos que no tienen a Dios, de las cosas que están en el mundo, es enemistad contra las cosas de Dios? Y lo es por una sencilla razón, porque Él no solo dio a su Hijo Jesucristo para que muriera por tus pecados, sino que lo hizo para que murieran por todos los pecados de todos aquellos que lo quieren recibir como Señor y Salvador, para abrirle los ojos y para que vieran la verdad, por lo que están sobre esta tierra. Dice: cualquiera pues, escúchenme bien por favor, no soy yo, es la palabra de Dios. Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Quieres ser enemigo de Dios? Yo no quiero ser enemigo de Dios y yo deseo que tú no seas enemigo de Dios. Pero nos haremos enemigos de Dios si cambiamos los versículos de la Biblia descaradamente, si ignoramos, si nos queremos hacer amigos del mundo por quedar bien con este, con el otro, para que no se enfade este, para que no se enfade el otro, para que no me digan esto, para que no me digan lo otro, para que no me avergüencen, para que no me chillen, para que no me insulten. Hay muchos hermanos nuestros muriendo. Y Antonio mismo nos lo podría decir a los lugares que ha visitado estos días. Hay muchos lugares donde están siendo perseguidos nuestros hermanos por predicar simplemente el Evangelio. Amén. Por proteger lo que está escrito. Y nosotros que no somos perseguidos, ¿por qué vamos a hacernos amigos del mundo? ¿Por qué este hombre se ha hecho amigo del mundo? Pues no sé qué ha querido ganar con esto. Lo que sí ha confundido a muchísima más gente y a muchísimas más almas que probablemente, si no retroceden y no cambian de rumbo, como la bicicleta de Julio, pues obviamente no irán a parar a un buen lugar. Amén. Mi conclusión es que, hermanos, pongan en sus corazones oraciones constantes sobre sus familias, aquellas que están fuera de la verdad de Dios, sobre sus amigos, sobre sus conocidos, sobre sus vecinos. Amén. Que oren por ellos, oren, tengan un tiempo de clamor individual. Podemos orar en cualquier sitio, en cualquier momento, en cualquier circunstancia. El otro día ocurría algo en nuestro vecindario y mi mujer vino a decírmelo, y lo que le dije a mi mujer: vamos a orar por ellos. Sean quienes sean, estén haciendo lo que estén haciendo, vamos a orar para que, porque hemos visto el poder de Dios muchísimas veces, pero nuestra primera reacción es querer juzgar a las personas por lo que hacen. En este caso, esta persona tenía autoridad religiosa, esta persona era la cabeza de un movimiento tremendo alrededor de la tierra. Millones de almas, estamos hablando de millones de almas, que si no reconducen su camino se irán al infierno. Es terrible, ¿sí o no? ¿O es una broma de mal gusto? Es terrible. Por eso, hermanos, os animo a que en esta mañana podamos recordar que la palabra de Dios está para guiarnos y no hay ningún hombre que pueda sustituirla, ni siquiera un papa, ni pastor, ni profeta, ni apóstol, ni nada que se le parezca. Amén. Cuando hay algo que no te cuadra, ve a la palabra de Dios, ponte de rodillas, busca al Señor y que te revele lo correcto. Y lo único que hagas, juzga únicamente su pecado para no hacerlo tú también, y ora por la persona que lo está haciendo. Amén. No estamos para destruir a nadie, estamos para levantar a los caídos, como hemos sido levantados nosotros un día de nuestros muchos pecados.
Cierra tus ojos. Padre, te amamos, Señor. Mi Dios, no queremos caer en ninguna de estas aberraciones. No queremos declarar este tipo de cosas, Señor. Padre, nosotros no hemos sido levantados para juzgar a nadie. Tú nos juzgarás a todos. Pero queremos, oh Dios, ver, oír, Señor Dios, claramente con nuestros ojos discernir tu palabra, Señor, que se haga viva a través de tu Espíritu Santo, revelándonos todas aquellas cosas que son de ti y las que no son. Por eso, Padre, nuestras palabras tienen poder, Señor. Y tus palabras tienen mucho más poder, Señor. Por eso ayúdanos a entenderla, ayúdanos también a no meter en nuestra mente y en nuestro corazón palabras que no sean las tuyas. Y si alguna duda tenemos, oh Padre mío, como dice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos guiará a toda verdad, que esa verdad nos lleve. Mi Dios, nuestro Señor, al que adoramos, proclamamos y glorificamos en este momento. Gracias por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.